Hola, buenas tardes, acá estamos. Abrí la Biblia nuevamente en el Antiguo Testamento. Tratamos de ir nuevo, antiguo, de ir cambiando y también cambiando personajes o buscando temas, ¿no? De manera que sea, bueno, que nos abra el panorama. No sé si es realmente tan importante, pero sí estamos basados en uno de esos tips que hemos hablado, de que leamos antiguo, leamos nuevo, y la idea es no solamente, en este caso, meter un relato muy interesante del Antiguo Testamento, sino motivarnos a ir a leer las historias, como decíamos ayer, las historias de los personajes, ¿sí? De los personajes que estoy segura de que quedaron en la Biblia para que nos fueran de reflexión, de esa idea tan linda que es que la Biblia nos significa, nos actúa como un espejo y nos muestra cosas en la vida de las personas para que digamos, bueno, esto ¿qué me habla en el día de hoy? ¿Sí? Por eso, una de las instrucciones más importantes al leer la palabra es decirle, Espíritu Santo, quiero pedirte que me hables hoy con esta página, con este capítulo, con este libro, de manera que yo sepa que me estás diciendo algo, que me estás enseñando, que me estás reprendiendo, que me estás motivando. Bueno, vamos a Gedeón nuevamente. No sé si no es tan largo este capítulo, pero no importa, igual vamos a ir rumiándolo, a ir meditándolo y viendo a ver qué podemos encontrar de esto. Dijimos ayer que Gedeón era considerado uno de los principales jueces de este capítulo de este libro, como es Jueces, tan impresionante. Tan especial, tan difícil, porque vieron cómo empezaba el capítulo 6, que era el pueblo, había dejado a Dios, no hacía más que desobedecerlo, ¿no? Y creo que lo dije en alguno de los primeros programas, un librito muy lindo que no lo tengo ahora a mano, que era una guía para la lectura de la Biblia que le dedicaba a cada libro los pasajes más interesantes es una guía para que uno pudiera arrancar con un nuevo libro, con un panorama general. Y empezaba Jueces diciendo, este libro es muy deprimente, ¿sí? Pero nosotros elegimos a Gedeón, que es uno de los capítulos gloriosos del libro de los Jueces. Es uno de los tiempos de ese caminar y ya no conquistando, pero sí enfrentando los problemas en la tierra prometida, y ya sin los grandes líderes como fueron Moisés y Josué primero y Josué después, y entonces ahora al estar solos, pero no con un líder humano, sino lejos de Dios, era cuando empezaron a trastabillar y a equivocarse y a meterse con todos los dioses que tenían en los pueblos de alrededor. Por eso es tan interesante la vida de Gedeón, y como decíamos ayer, lo que Dios hizo con Gedeón, la manera en que lo trató. Miren, hoy hice un repaso del capítulo 6 y me gustó más que ayer. Las pequeñas cosas en las cuales por ejemplo, recordé el hecho de cómo el Señor llevó a Gedeón de una vida espiritual más o menos regular, porque en su casa, aunque fueran de su padre Joás, había ídolos, y no sabemos si Gedeón de vez en cuando hacía algo para esos ídolos, pero sino el hecho de lo que tardó lentamente, siendo medio dubitativo y medio desconfiado en realmente darse cuenta de que ahí estaba el Señor hablándole, y que cuando
así, directamente le dijo guerrero valiente, eso lo tocó, porque ahí no le dijo buenos días Gedeón, ¿cómo estás? Le dijo guerrero valiente, y ahí se volvió para atrás y empezó a justificarse y a decir que era la más pequeña de las tribus. ¿Qué cosa el Señor se ha encontrado con cada ser humano como nosotros? Pero es tan interesante este relato que va contando despacito, despacito, cómo fue creciendo la claridad mental. Antes de decir aumentar la fe, la claridad mental, darse cuenta de que Dios se había personado a su casa y estaba bajo la encina, estaba bajo un árbol. Se había llegado hasta su casa y venía a darle una misión en un momento trágico para al menos no sé si toda su tribu o toda la zona donde estaba él ahí en Ofra, en la tribu de Manasés, y venía Dios a algo. Así que el otro tema que me parece tan tocante es el hecho de que antes de que el Señor se vaya, él entendió que había que dar una ofrenda. Así que aunque él estuviera medio ahí alejadito del Señor, sabía en el mundo del Antiguo Testamento lo que se hacía con el Señor. Era entregarle una ofrenda en la cual era la ofrenda especial, el cabrito, los panes, el caldo, la que se hacía, era la más básica, digo yo, para que el Señor estuviera contento con él. Cada uno saque a su adoración en el siglo XXI y en nuestra vida de hoy, que estamos rodeados de Baales por todos lados, saquemos la conclusión que hacemos cuando Dios nos habla, no debajo de una encina, con la palabra, cuando nos habla, ¿qué hacemos? Y acá lo primero que hizo fue adorar. Después el Señor le dio, después que le hizo esa demostración de que le quemó la ofrenda, después el Señor le indicó. Me impresiona tanto, le dijo que vaya y que busque un animal, el segundo de 7 del Padre, para hacer la ruptura con la manifestación de la adoración a Baal y a Cera, todo, a Será. Así que bueno, lo fue llevando. Y después encontramos que el padre, que seguro que era el mayor adorador de Baal y de Aserá, el padre fue el que lo defendió en frente de los que ahí se pusieron cocoritos para ver por qué habían roto a los monumentos a los Baales, ¿sí? O sea que toda la casa de Gedeón fue tocada por la presencia del Señor. Eso pasa cuando hay una Biblia abierta en casa, ¿no? Bueno, entonces allí recién, fíjense, es en el versículo 34, después de todo eso, que el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. De ahí Gedeón estaba listo. Y después viene eso, la actitud infantil del vellón. Pero bueno, esos somos nosotros. No vamos a criticar a Gedeón porque le pidió al Señor que hiciera un milagrito de dejar húmedo y lo demás seco, después seco y lo demás húmedo. Gedeón se mostró delante del Señor, ya hablaba, ya le preguntaba y ya le pedía. Yo creo que nos hubiera dado vergüenza pedirle al Señor que hiciera ese milagrito, pero en aquel entonces ellos habían visto tantos milagros materiales del Señor que no le dio vergüenza, y Dios lo hizo. Esto es amor de Dios para regalarnos cosas que necesitamos sin necesidad de que sea algo tan material, pero para demostrar cuánto nos ama y aún cuánto tiene compasión de nuestras pequeñeces. Capítulo 7, hemos llegado a la batalla, señoras y señores, y esta batalla es impresionante. Vamos a empezar a leer.
Jerubbaal, es decir, Gedeón, el narrador, era todos los detalles, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. Mi Biblia tiene acá un mapita, no es un mapa es un mapita mostrando incluso el movimiento de los madianitas. Bueno, ahora sigo leyendo y después les digo algo más. El Señor estaba al mando de la batalla. Qué lindo pensar que el Señor está al mando de nuestras batallas. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Salió todo el pueblo, dice, demasiada gente, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo. Y el Señor ordenó la batalla. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galad. ¡Qué vergüenza! Dios ve cuando tenemos miedo. Y no los dejó actuar. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Acá un predicador hace un mensaje espectacular. Cada uno de nosotros armemos la predicación de esto, por lo que viene. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Obedezcamos las instrucciones del Señor. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, ahí. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. A ver, ¿qué era bueno y qué era malo? ¿Cuál de las dos cosas era mejor? Eso de lamer ahí, hay que doblarse todo al agua y pobre los que sufren de las vértebras, y el otro como más prolijito, ¿no? Arrodillarse, acomodarse bien, con las manitos ahí sacar el agua, ¿no? Eso digo yo, humana. 300 hombres lamieron el agua llevándola a la mano, de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber, así que fueron 300 contra 700. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Así que los prolijitos, los que se cuidaron de que fuera más cómodo, no fueron seleccionados. Los otros, había que encorvarse, agacharse, peligro de caerse y caerse al agua. Bueno, esos que habían hecho más esfuerzo, esos fueron los seleccionados. Les dejo a cada uno la conclusión personal. Bien, entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Así que se quedaron con 1.000 trompetas y con todas las provisiones que habían. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo que el de Gedeón. Yo pensé más abajo, más al sur. No, en el mapita dice más arriba, dice que era más al norte. Lo de más abajo era en un valle. Qué vivo, los madianitas estaban en una zona, esto es la zona toda montañosa, montañas y valles, de manera que los madianitas se habían colocado en una zona más cómoda. Y evidentemente la gente de Gedeón estaba allí en medio de las montañas. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá.
y escucha lo que digan. Después de esto, cobrarás valor para atacar el campamento. Dios mío. Un papá amoroso no haría más cuidarse de que tenga los mejores hombres, los más valientes, los más arriesgados, y que él cobre valor para atacar. No le dijo, vayan, listo, atáquenlo con esos 300, ya están preparados, bajen al... No. Le dio una ayudita para que cobrara valor, porque el Señor iba a salvar a Israel de Madián, pero el pellejo lo tenían que poner ellos. La valentía, la fuerza, era una batalla. Ahora estamos cómodamente sentados leyendo la Biblia, pero era una batalla. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento, de los madianitas. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 hablaba de que los madianitas eran como plagas de langostas? Eran realmente temibles y los israelitas le tenían mucho miedo a las langostas, evidentemente. Entonces, estaban ahí sus camellos, también los camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó con su criado precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Ese precisamente me suena así, entre comillas. Casualmente llegó ahí cuando había dos madianitas hablando. Tuve un sueño, decía, el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. A ver, visualicemos, un pan de cebada, ¿qué pan de cebada sería para caer y derribar una carpa, no? Era un sueño. Su amigo le respondió, ¿sí? Ojo. Esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Este hombre tenía dones de interpretación, de manera que casualmente el Señor lo llevó a Gedeón a que escuchara esa conversación. Impresionante, es lo menos que se me ocurre, ¿eh? Gracias Dios, que vos salvaste a los madianitas. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Gracias Señor, que habrán pasado por su cabeza en un segundo todas las cosas que Dios estaba haciendo desde el día en que se le apareció y le habló y lo llamó guerrero valiente. Recién ahora era guerrero valiente, con todas las cosas que Dios había hecho para él. Pero ¿qué hizo? Adoró. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da indicaciones, cuando Dios nos guía de una manera así precisa, adorar. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes al campamento madianita. Recién ahí tuvo la convicción. Gedeón dividió. Atención que acá está la batalla, acá está la iniciativa total. Ya no había nada que lo achicara. Dividió a los 300 hombres en 3 compañías, 100 cada una, y distribuyó entre todos ellos trompetas y cantos vacíos, cántaros vacíos, jarrones ahí, no sé, con antorchas dentro de los cántaros. Acá el valiente guerrero empezó a tener iniciativa y creatividad. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Adelante él con la idea esta que se le había ocurrido. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer.
cuando yo y todos los que están conmigo, o sea, la primera línea, toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Mejor momento. Había todo un grupo que estaba dormido, cansado y quería salir de ahí, y otros que llegaban que todavía no se habían puestos en funciones. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías, los 300, tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. ¿Se imaginan el barullo que hubo ahí en ese momento? Vidrios o cerámicas rotas y trompetas a la vez sonando. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen las espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras subían. Ni siquiera avanzaron, se quedaron ahí, con esa escena fantasmal de sonido. Era de sonido, no era de los ojos, era un sonido tremendo y un griterío tremendo. Y habrán escuchado la palabra Jehová y Gedeón. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo, el narrador de esto va indicando todos los pasos de lo que el Señor hizo. El Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. ¿Vieron lo que hace la gente cuando se pone loca de susto, de terror? Hace cualquier cosa. Se mataron entre ellos. Ya no tenían, eran guerreros, eran valientes, si ustedes supieran todo lo que habían recorrido, y sin embargo se volvieron locos, perdieron el sentido de la realidad. Ahora yo estoy mirando acá el mapa que tengo acá en mi Biblia. A ver, le voy a preguntar algo a Darío que me está grabando, si es que está él ahí. Darío, mi mapa con todos los detalles que tengo acá en mi Biblia, ¿se va a poder llegar a mostrarlo en algún momento? No hoy porque te tomé de sorpresa, pero ¿vamos a poder mostrarlo? Sí, yo creo que es posible. Habría que ver cómo lo puedo insertar, pero no debe ser nada complicado. Espero poder tenerlo pronto eso. Pero sí, es posible. Buenísimo. Eso es tener como tiene él una computadora de primera línea. Muy bien. Entonces vamos a ver, antes de terminar con Gedeón, vamos a poder ver ese mapa que tienen algunas Biblias, no solo de la zona, sino el desarrollo de la batalla. Porque los madianitas, ayer se los dije, las madianitas venían del sur, atravesaron todo hasta el norte donde estaban. Bueno, terminemos el relato. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abed-Meholá, cerca de Tabat. Y Tabat, que me fijé en mi mapita, es del otro lado del Jordán. Así que cruzaron el Jordán corriendo como locos los que habían quedado ahí. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manasés, porque el Señor había hecho ese primer acto, pero los demás salieron, todas las tribus del norte de Manasés, de donde estaba Gedeón, salieron a correrlos, como pasaba en el Antiguo Testamento, no tenían que quedar ninguno vivo. Por toda la región montañosa de Efraín, que estaba al sur de Manasés, Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas, apodérense antes de ellos en los vados del Jordán hasta Bet-Bará. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín
y estos se apoderaron de los vados del Jordán, aquellos lugares donde Jeremías decía que había leones. También capturaron a Oreb y a Zeb, los dos jefes madianitas. Como en todas las batallas, había que capturar a los jefes. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb, famoso lugar en el Antiguo Testamento, y a Zeb en el lagar de Zeb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Zeb a Gedeón, quien estaba al otro lado del Jordán. Así que como buen jefe, él se quedó controlando y mirando, mientras, la tribu de Manasés, la tribu de Aser, ¿qué me queda? Neftalí, desde la última del norte hasta la de la mitad del territorio israelita, que era Efraín, salieron a pelear contra los madianitas que habían quedado y cruzaron los vados del Jordán para capturar al menos a los dos jefes, y se supone que no quedó ninguno de ellos. Qué tremendo, impresionante todo este relato, ¿sí? No sirve para nada quedarnos con una batalla victoriosa, sino ver paso a paso. Hay muchos otros relatos. Pocos minutitos nos quedan, pero la vida de Gedeón y la liberación, el nuevo Moisés que había liberado, el nuevo Josué que había liberado de los enemigos, de la tierra que era de ellos, porque era la que Dios le había entregado, era Canaán. Gedeón tiene en el libro de Jueces 3 capítulos, con todos los detalles. No solo la batalla tiene uno solo. Mañana vamos a ver el capítulo 8 y otra situación de lo más interesante que el Señor hizo al narrador que fuera de tantas cosas que pasan en el libro de los jueces, le dio la sabiduría y el conocimiento para contar todos los detalles. En un sentido me hace acordar con todas las cosas que Dios hizo con Jacob en sus recorridos y todas las cosas que Dios hizo con José, aunque José ya era un hombre que tenía todo el valor y toda la presencia del Señor. Pero Dios acompañando, moldeando, teniendo paciencia de sus hijos que tenían una misión, que tenían algo que hacer, que iban a actuar en su mundo. De manera tal de verlo para decir, Señor, vos podés hacer eso conmigo en lo que tengo que hacer con mi familia, con mi vecino, con mi barrio, con toda la gente que me rodea. ¿Está? Bien, a leer de nuevo 6 y 7 de Jueces, quizás de los más gloriosos capítulos de este libro, donde hay tantas dificultades con la obediencia de este pueblo, ¿sí? Hace muchos meses hemos visto a Débora, ¿sí? A Débora y me olvidé a Débora y Barak, que terminó con un cántico precioso, ¿se acuerdan cuando vimos los cánticos? De manera que hay muchos capítulos en los cuales, cuando Dios veía un corazón dispuesto, lo tomaba, lo acompañaba, lo moldeaba y lo hacía tener victoria. Bueno, les regalo y me regalo estos capítulos maravillosos para que acrecienten nuestra relación con el Señor y le pidan, Señor, actúa en nuestras batallas. Hermosísima la palabra, como todos los días. Bueno, la cerramos. Seguimos en el día de hoy con la programación y con nuestra vida de adoración y dependencia del Señor y nos volvemos a encontrar. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.